Curso de Derecho Administrativo clase con fines educativos. Esta presentación fue diseñada a partir de un libro, material con fines educativos. Todo el reconocimiento y crédito a sus autores, José Roldán Sopa, así como a su editorial, Oxford. ¿Qué se debe estudiar en un objeto de estudio marcado por el cambio? Se deben estudiar las dinámicas de transformación, las causas que originan el movimiento del objeto y cómo las normas se adaptan o desfasan frente a la nueva realidad social. Cómo se fue desarrollando un cambio en el derecho público en la época posrevolucionaria. Pasó de un Estado gendarme a uno social y protector, donde el derecho público se expandió para facultar al Estado en la repartición de tierras, educación y derechos laborales. ¿Hacia dónde se orientó el derecho administrativo en ese cambio? Se orientó hacia el intervencionismo estatal y la prestación directa de servicios públicos, consolidando la figura del Estado como el principal motor de la economía y el bienestar. ¿Cómo se va a manejar el estudio conforme al cambio en el objeto y en el conocimiento? Debe manejarse de forma interdisciplinaria y flexible, abandonando moldes rígidos para entender que el conocimiento jurídico es evolutivo y debe reaccionar a la realidad empírica. Porque es compleja la apreciación integral del objeto de estudio del derecho administrativo. Debido a su omnipresencia y mutabilidad, abarca desde la organización interna del poder ejecutivo hasta la regulación de mercados globales y derechos ciudadanos frente al poder. ¿Cómo se ha ido construyendo la administración mexicana? A través de una centralización histórica que luego dio paso a la creación de organismos descentralizados y, recientemente, a órganos constitucionales autónomos para equilibrar el poder. ¿Cómo ha sido el desempeño del Ejecutivo en nuestro país? Históricamente ha sido un hiperpresidencialismo que concentraba la toma de decisiones, aunque hoy se enfrenta a mayores controles legislativos, judiciales y de transparencia. ¿Cómo contextualiza el cambio en dichas circunstancias? Se contextualiza como una transición del Estado propietario, dueño de empresas, al Estado regulador, que supervisa la competencia sin participar directamente en la producción. ¿Cómo se explica el nuevo derecho administrativo? Como un sistema que prioriza la eficacia, la transparencia y la regulación, donde el Estado colabora con particulares en la gestión de lo público mediante contratos y supervisión. Que explica el cambio de un modelo intervencionista por otro de mercado. La crisis de eficiencia del Estado empresario y la adopción de políticas neoliberales que buscaban reducir el déficit fiscal y fomentar la inversión privada. Que provocó la idea de que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos.
La creencia en que la competencia reduce precios, mejora la calidad y optimiza la producción, algo que la burocracia estatal no lograba por sí misma. ¿De qué sirve la administración pública? Sirve para concretar los fines del Estado, gestionando recursos para proveer servicios, seguridad y orden legal que permitan la convivencia y el desarrollo social. ¿Para qué sirve la mejora regulatoria? Sirve para simplificar trámites, reducir costos operativos para ciudadanos y empresas, y eliminar normas innecesarias que frenan la actividad económica. ¿Qué supone la privatización en su horizonte teórico? Supone el traslado de la propiedad y gestión de bienes públicos a manos privadas bajo la premisa de que el lucro incentiva la eficiencia. ¿Qué se logra con la implementación de la teoría de la mano invisible de Adam Smith? Se busca que el interés individual, en un mercado libre, conduzca de forma natural al bienestar colectivo sin necesidad de una dirección estatal centralizada. ¿Cómo influyó esta teoría en las políticas económicas de México? Impulsó la venta de empresas paraestatales, teléfonos, bancos, minas, y la apertura comercial mediante tratados internacionales a partir de la década de 1980. ¿Qué consecuencias tiene el establecimiento de un nuevo sistema de derecho? Genera incertidumbre inicial, requiere una nueva dogmática para interpretarlo y obliga a reestructurar las instituciones encargadas de su aplicación. ¿Qué papel desempeña el particular en este cambio? El particular deja de ser solo un administrado para convertirse en colaborador, prestador de servicios y un sujeto con derechos exigibles frente a la regulación. ¿Qué es la liberalización en el mercado? Es la reducción de restricciones, cuotas y aranceles, permitiendo que la oferta y la demanda determinen los precios y la entrada de nuevos competidores. ¿En qué tratado se encuentra México internacionalmente en cuestiones de regulación de comercio? Destacan el TMEC, antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TIPAT y diversos tratados con la Unión Europea que imponen estándares de propiedad intelectual y competencia. ¿Cómo cambió las leyes la liberación del mercado en México? Obligó a crear leyes de competencia económica, protección al consumidor y reformas constitucionales en sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones. ¿Con qué problemas se encuentra la dogmática en la enseñanza hoy en día? Se enfrenta a un desfase entre los textos teóricos tradicionales y la práctica administrativa actual,
que es mucho más tecnológica y globalizada. ¿Cómo ha impulsado la regulación de los mercados la competencia económica? Mediante la creación de autoridades autónomas, como COFECE, que sancionan monopolios y prácticas desleales que perjudican al consumidor final. ¿Qué es la mejora regulatoria? Es una política pública orientada a generar normas claras que eleven la productividad y faciliten el cumplimiento de obligaciones legales. ¿Cómo es la mejora regulatoria un derecho eficiente? Porque utiliza el análisis de costo-beneficio para asegurar que el beneficio social de una norma sea mayor al costo de implementarla. ¿Qué cambió con la reforma de la Ley de Procedimientos Administrativo en el 2000? Introdujo la afirmativa ficta, la desregulación de trámites y dio mayor certeza jurídica al ciudadano frente a la inactividad de la autoridad. ¿Qué se entiende por el derecho está dirigido por ideas regulatorias? Significa que las normas ya no solo prohíben, sino que buscan incentivar comportamientos económicos específicos para alcanzar metas de desarrollo. ¿Qué fue el management? Fue la aplicación de técnicas de gestión empresarial a la administración pública, nueva gestión pública, para maximizar resultados con menos presupuesto. Como la búsqueda de la eficacia en la organización gobierno generó la creación de nuevos órganos. La necesidad de especialización técnica y neutralidad política llevó a crear órganos reguladores fuera de la jerarquía directa del presidente. ¿Qué manifestaciones creó el fenómeno de autonomización? La creación de entes con personalidad jurídica propia, patrimonio y autonomía técnica, como el INAI o el INEGI. ¿Qué acciones fueron necesarias para darle autonomía al Banco de México? Reformas constitucionales que le otorgaron el mandato único de preservar el poder adquisitivo de la moneda, evitando que el gobierno financie su gasto con emisión monetaria. ¿Cuáles son algunos organismos autónomos descentralizados? En sentido estricto son organismos constitucionales autónomos, Bancico, INE, CNDH, y FETEL y COFECE. ¿Qué consecuencias trae la modificación del principio de control y mando? Se pasa de una estructura piramidal rígida a una de redes y coordinación, donde la autoridad central ya no decide cada detalle.
¿Qué consecuencias trae la descentralización y la desconcentración? Agilizan la atención al ciudadano al acercar la toma de decisiones a la localidad, aunque pueden complicar la uniformidad de los criterios administrativos. ¿Qué quiere decir el término gobernanza? Se refiere a un modelo de dirección donde el gobierno colabora con actores sociales y privados para resolver problemas públicos de forma conjunta. ¿Qué problemas representa la apertura del mercado nacional? La vulnerabilidad de productores locales frente a empresas globales y la pérdida de soberanía económica en sectores estratégicos. ¿Por qué existe el término de norteamericanización del derecho? Debido a la influencia del common law en tratados comerciales, introduciendo conceptos como el debido proceso legal anglosajón y tribunales arbitrales. ¿Qué ventajas tiene que existan diversos partidos políticos en la creación de leyes y normas? Fomenta el pluralismo, obliga al consenso y evita que una sola visión ideológica se imponga de forma absoluta en el marco legal. ¿Cómo afecta tener diversos partidos al federalismo? Crea un sistema de pesos y contrapesos donde los gobernadores de oposición pueden frenar o negociar políticas con el gobierno federal. Cómo las necesidades culturales y de la sociedad influyen en el derecho. El derecho debe evolucionar para reconocer la diversidad, los derechos reproductivos y las identidades culturales que antes eran invisibilizadas. ¿Cómo se plantea este problema en México? Se plantea como un reto de multiculturalidad, donde conviven el derecho positivo estatal con los usos y costumbres de los pueblos originarios. ¿Cómo influye la heterogeneidad en los juzgados? Exige a los jueces tener una sensibilidad social mayor y aplicar el principio de pro persona para atender casos de grupos vulnerables. ¿Qué problemas conlleva? Puede generar inseguridad jurídica si no hay criterios claros sobre cómo armonizar derechos tradicionales con la Constitución General. ¿Quiénes son los sujetos del derecho indígena? Son los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos como sujetos de derecho público con autonomía para decidir sus formas de organización social. ¿Qué papel pueden desempeñar el derecho indígena en el derecho administrativo?
En la gestión de recursos naturales locales, consulta previa para proyectos y formas propias de justicia comunitaria reconocidas por la ley. ¿Cómo afecta que el derecho indígena sea consuetudinario al derecho administrativo? Crea una tensión con el principio de legalidad escrita, obligando a la administración a adaptar sus procesos a la realidad oral y comunitaria. ¿Qué se entiende por gobierno electrónico? Es el uso de tecnologías de la información para prestar servicios públicos, mejorar la eficiencia y facilitar la transparencia y participación ciudadana. Porque la tecnología crea la necesidad de una nueva regulación económica. Porque surgen modelos de negocio digitales, plataformas, criptoactivos, que no encajan en las definiciones legales de comercio tradicional. Como formula la definición del derecho Díez Picasso. Lo define como un sistema de regulación de conflictos que busca la paz social mediante la asignación de derechos y deberes. ¿Qué papel desempeña el conflicto en la sociedad? El conflicto es un motor de cambio y una señal de que existen intereses contrapuestos que requieren una solución institucional. ¿Qué papel tiene el conflicto en el derecho? El derecho nace del conflicto para encauzarlo. Sin conflicto, las normas serían innecesarias para la coordinación social. Como establece la existencia de un conflicto Díez Picasso. Cuando hay una colisión de pretensiones entre sujetos sobre un mismo bien o situación jurídica que el ordenamiento debe resolver. ¿Qué opinaba Giuseppe Lumia de la conflictividad en las relaciones sociales? Consideraba que el conflicto es inherente a la vida social, y que el derecho es la técnica para evitar que éste degenere en violencia. ¿Cuáles son las formas de producción jurídica? La legislada, leyes, la consuetudinaria, costumbre, la jurisprudencial y la contractual, acuerdos entre particulares. ¿Qué ventajas tiene un orden donde prevalece el derecho legislado? Ofrece certeza, publicidad y seguridad jurídica, ya que las normas están escritas y son conocidas de antemano por todos. ¿Qué desventajas tiene un orden donde prevalece el derecho legislado? Puede volverse rígido y lento para adaptarse a cambios sociales rápidos,
además de saturarse con exceso de burocracia normativa. ¿Cómo se relaciona la afirmación de Kelsen del derecho con la conducta humana? Kelsen ve al derecho como un orden coactivo que busca motivar la conducta humana mediante la amenaza de una sanción. ¿Cuáles son las maneras en que regula la conducta el derecho? A través de la obligación, hacer, la prohibición, no hacer, y el permiso, facultad de elegir. ¿Cómo regula la conducta el derecho según Páttaro? Lo describe como un fenómeno de creencia y lenguaje que influye en la mente humana para guiar acciones de forma colectiva. ¿Para qué sirve el derecho según RAZ? Sirve para proporcionar razones para la acción que desplazan otras razones personales, facilitando la coordinación en una sociedad compleja. ¿Qué factores son necesarios para que el derecho cumpla su cometido en la regulación de la conducta? Se requiere legitimidad de la autoridad, claridad de la norma y la posibilidad real de imponer sanciones en caso de incumplimiento. ¿Qué problema se encuentra el derecho al regular a todos? La diversidad de contextos. Una norma general puede ser justa para unos pero profundamente injusta para grupos en condiciones distintas. ¿Qué consecuencias tendría la inexistencia de la eficacia y efectividad del derecho según Dahrendorf? Se produciría una anomia social, donde el derecho perdería su autoridad y la sociedad caería en el desorden o la ley del más fuerte. ¿Qué es necesario para que el derecho pueda guiar conductas? Que las normas sean comunicadas efectivamente, sean coherentes y que la sociedad confíe en que el sistema de justicia funciona. ¿Cómo se relaciona la dogmática jurídica con el aprendizaje del derecho administrativo? La dogmática provee el sistema de conceptos y categorías, acto administrativo, nulidad, competencia, necesarios para entender y aplicar las leyes. ¿En qué consiste un conocimiento dogmático? En el estudio de las normas como dogmas aceptados, analizando su contenido lógico y coherencia sin cuestionar su validez política inmediata. ¿En qué consisten las funciones de la dogmática como una actividad del jurista? Consiste en describir, sistematizar y criticar el derecho positivo para facilitar su aplicación uniforme por parte de los jueces.
Porque se dice que el jurista no crea derecho objetivo. Porque su función es interpretar y explicar lo que ya ha sido dictado por el legislador, no imponer nuevas leyes de su autoría. Como establece Luhmann la utilidad de la dogmática. La ve como una herramienta para reducir la complejidad del sistema jurídico, permitiendo tomar decisiones consistentes en menos tiempo. ¿Qué es el derecho en un contexto de pluralidad social y de incertidumbre? Es un instrumento de negociación y gestión de riesgos que busca equilibrios temporales entre intereses muy diversos. ¿Qué papel desempeña el jurista en este derecho? Actúa como un traductor y mediador que adapta los principios generales a los casos complejos y cambiantes de la realidad. ¿Qué problemas enfrenta el derecho con el cambio social? El riesgo de la obsolescencia, donde las leyes protegen situaciones que ya no existen o ignoran problemas urgentes del presente. ¿Qué problemas genera mantener un derecho conservador? Provoca un estancamiento social, deslegitima a las instituciones y puede generar estallidos de protesta al no ofrecer soluciones a nuevas demandas. Como consideraba Díez Picasso a los conservadores juristas. Como personas que ven el derecho como algo estático, olvidando que la justicia debe ser dinámica para seguir siendo justicia. ¿Qué necesita el jurista para poder llevar el derecho de la mano con el cambio social? Necesita visión crítica, actualización constante y una formación que incluya sociología, economía y ética para entender el mundo real.